estimados camaradas quienes nos sintonizan una vez más mediante esta transmisión en vivo por Facebook y también en YouTube. El día de hoy, pues, estamos en una sesión más de nuestra Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano, un tema muy importante para desarrollar, para analizar, para investigar y también para saber sobre la vida de Fidel Castro, Cuba y la humanidad. Sabemos que el comandante Fidel Castro Ruz, el día 13 de agosto, cumple 99 años de natalicio. El compañero, por eso es que el día de hoy en nuestra escuela de cuadros, nuestro partido y su juventud rinde un homenaje a este pensador, a este prócer de nuestra América y dirigente de Cuba, al cual los latinoamericanos y el mundo en general, los pueblos del mundo, admiran por su valentía, su entrega y sobre todo su ejemplo de lucha por un mundo mejor. En esta ocasión tenemos como expositores a nuestra compañera Paola Virgen, que es secretaria de Jóvenes por el Socialismo, el ala juvenil de nuestro Partido Popular Socialista. Y en esta ocasión nos acompañará nuestra compañera Carmen Chinas, que es miembro de la Dirección Nacional de nuestro partido. Nuestra compañera Marta Elvia no podrá estar el día de hoy por una cuestión de salud, a quien pues le enviamos nuestros fraternos abrazos y esperemos que se encuentre muy bien. Y pues bueno, creo que analizar la vida de Fidel, su importancia en el desarrollo de la Revolución Cubana y su impacto en la vida y en la esperanza de millones y millones de personas alrededor del mundo por hacer de este mundo uno mejor, creo que es muy importante este, analizarlo, exponerlo, porque a partir de ahí nuestras esperanzas por esta construcción de este mundo seguirán fortaleciendo y, y construyendo unos cimientos fuertes, ¿no? Para cada lucha que hacemos en nuestro día a día. Iniciamos con la intervención de nuestra compañera Paola Virgen. Adelante, estimada Paola. Buenos días, compañeras y compañeros de esta Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano. Hoy nos convoca un tema profundamente vigente y que es Fidel, Cuba y la humanidad. Más allá de las fronteras, Fidel representa una lucha constante por la soberanía, por la justicia social y la solidaridad internacional, principios que son también ejes de nuestra labor política y formativa. En esta conmemoración del aniversario del natalicio de Fidel Castro, no nos reunimos solo para recordar a Fidel como hombre, sino para reafirmar la vigencia de su pensamiento y la urgencia de su ejemplo en nuestros tiempos. Fidel, el comandante en jefe, fue un arquitecto de sueños colectivos, un estratega de la esperanza y sobre todo un joven rebelde que nunca dejó de serlo. El Che nos lo dejó claro dentro de sus notas, que nos dice que Fidel no era un hombre común, sino un líder excepcional. En sus propias palabras, Fidel es un maestro de la palabra, un hombre de acción, un estratega genial, un conductor nato de masas y un revolucionario puro. Esta pureza revolucionaria, esa capacidad de unir acción y pensamiento fue lo que forjó el camino de la revolución. En este homenaje quiero invitarlos a reflexionar sobre tres ejes fundamentales: las raíces que forjan su rebeldía, la audacia del proyecto revolucionario y la actualidad del legado en este mundo de crisis. La siguiente diapositiva, por favor, Nael. Bueno, y la siguiente, ya para iniciar. En primer término, las raíces. Verán la infancia que anticipó al revolucionario. Como se dice por ahí, infancia es destino. Fidel fue el niño que creció en los campos en Virán, entre cañaverales y desigualdades. Ahí en aquel rincón del oriente de Cuba aprendió sus primeras lecciones de justicia. Su padre Ángel Castro, un migrante gallego que llegó a Cuba como soldado y se convirtió en un trabajador de la tierra, le enseñó el valor del trabajo, pero también le mostró las contradicciones de un sistema donde los haitianos
cortaban caña bajo el sol, mientras que los dueños de las centrales azucareros, que eran generalmente norteamericanos, acumulaban fortunas. Fidel narraba cómo desde pequeño cuestionó ese orden. Él mencionaba: en mi casa no se discriminaba a nadie por color de piel, pero yo veía que los obreros vivían en barracones miserables. Eso no era natural. Esa mirada crítica, esa capacidad de indignarse ante lo que otros normalizaban, fue el germen de su revolución interior. Sus años en el Colegio de La Salle y Dolores, donde llegó como interno tras rebelarse contra el abandono educativo, reforzaron su carácter. Ya entonces, como estudiante, leía a Martí bajo la luz de las velas y debatía con los jesuitas sobre la moral y el poder. La rebeldía de Fidel no nació en abstracto, surgió de observar la realidad con ojos críticos y de no aceptar las injusticias como un destino. A los jóvenes de hoy, en un mundo de algoritmos y de distracciones, nos llama a preguntarnos qué desigualdades estamos normalizando ante estas condiciones que vivimos. Siguiente, por favor, Nael. En segundo término, en la audacia del Moncada, la sierra y el poder de las ideas. En 1953, con apenas 26 años, Fidel lideró el asalto del cuartel Moncada. Esa acción que aunque militarmente fue un fracaso, se convirtió en la semilla política porque demostró algo radical, que un grupo de jóvenes organizados podía desafiar a la dictadura. En La historia me absolverá, su alegato de defensa no solo expuso los crímenes del régimen de Batista, sino que diseñó un programa para Cuba con base en reforma agraria: la tierra es para quien la trabaja, la educación pública y gratuita, porque un pueblo ignorante es un instrumento de su propia destrucción, y sobre todo en soberanía nacional. No es posible que un país sea libre si depende económicamente de otro. Este discurso, pronunciado por un joven abogado, era un manifiesto intergeneracional. No hablaba solo para 1953, sino para el futuro. Cuando triunfó la revolución en 1959, Fidel, a sus 32 años, confió en la juventud para llevarla adelante. Fueron los jóvenes los maestros de la campaña de alfabetización, los milicianos de Playa Girón y los científicos que erradicaron la polio. Fidel nos enseñó que la edad no era una limitante para cambiar el mundo. Hoy, cuando el planeta se enfrenta a una crisis climática, a guerras y a fascismos que resurgen, su ejemplo nos debe gritar: la juventud no puede esperar. Tercero, por favor, el siguiente. El legado vigente, pues revolución es innovación. Fidel nunca se conformó. En los años 90, cuando la caída de la URSS amenazó a Cuba, hizo frente al periodo especial con la consigna de que se salvarán las ideas, no los dogmas. Creó escuelas de informática, apostó a la biotecnología y defendió a la cultura como una trinchera. El guerrillero del tiempo reflexionaba: una idea se desarrolla, lo difícil no es llegar, sino mantenerse en el camino sin traicionar a los principios. Esa advertencia es clave para nuestros días. Muchos preguntan: ¿qué haría Fidel en este mundo de redes sociales, de cambio climático, de desafíos digitales? Y la respuesta está en su método, perdón. Por eso es importante que como jóvenes podamos estudiar sin miedo, innovar sin complejos y defender las soberanías sin aislamiento, pues tal como lo manifestó, ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. La revolución del siglo XXI debe ser también ecológica, antirracista, feminista y digital. Fidel nos dejó un mandato, pues tenemos que adoptar las herramientas sin claudicar en los fines. Compañeros, a modo de conclusión y para ir cerrando en esta intervención, Fidel fue un revolucionario cabal, un hombre del pueblo que supo interpretar el ansia de la libertad y justicia que late en el corazón de las masas. Fidel encarna la voluntad del pueblo que lucha por su liberación, y su nombre será siempre bandera de la lucha de los oprimidos. Fidel no es un monumento, es un llamado a la acción. En su última aparición pública en el séptimo Congreso del partido dijo: pronto seré como todos los demás, pero las ideas de los comunistas cubanos perdurarán. A los jóvenes nos toca demostrar que tenía razón. Honrarlo no es repetir sus frases, sino organizarnos contra las injusticias, crear soluciones audaces, defender a la patria, porque patria es humanidad.
Terminó con sus palabras a los estudiantes en 2005. Este mundo se hunde por egoísmos y por irracionalidad. Ustedes, los jóvenes, son los ingenieros de alma que pueden salvarlo. Que vivan las ideas de Fidel en las manos de la juventud. Hasta la victoria siempre, compañeros. Buenos días. Muchas gracias, estimada Paola Virgen. Sin duda, la enseñanza y el legado de Fidel a los jóvenes revolucionarios en todo el mundo es grande y su ejemplo de lucha sobre todo son los que nos impactan y nos guían en esta lucha cotidiana que tenemos todos los días contra las injusticias, como bien comentara el Che Guevara, contra cualquier forma de injusticia en cualquier parte del mundo. No sé si algunos gustarían tomar la palabra para hacer algún comentario, alguna reflexión que tengan sobre Fidel, o bien no sé si nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua nos puede hablar un poco sobre el pensamiento de Fidel y su impacto en las revoluciones en América Latina. Compañero Sí, Mata. adelante, compañero Arturo Mata. Buenos días a todas, a todos. Bueno, quiero hacer una reflexión porque Fidel, si bien es cierto, para muchos es nuevo, sin embargo, en su pensamiento sí es interesante, importante reflexionar sus tipos de discurso, su mensaje que mandaba a los jóvenes, su empeño en el futuro, porque él tenía un gran optimismo en el futuro, como lo tienen y lo tuvieron los grandes pensadores del mundo, no nada más en la lucha por el socialismo, sino en la labor que había que desarrollar el futuro. Uno de ellos es el pacifismo, el cual, a mi parecer, necesitamos volver a enarbolar esa lucha porque se ve que los Estados Unidos y las grandes potencias quieren volver a regresar a una guerra que no tiene fin. Y en eso Fidel tenía un gran pensamiento pacifista. Entonces, yo llamaría a que revisemos sus discursos en la lucha por la paz, en la lucha por un futuro mejor. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias, estimado Arturo Mata. Adelante, estimada Carmen Huerta. Ay, buenos días, compañeros todos. Pues a mí me da mucho gusto que la compañera Paola, que es tan joven, haya iniciado esta sesión con sus comentarios. Yo creo que es uno de los que Fidel nos dejó muchos legados. Entre otros, bueno, pues el ser muy joven cuando encabezó la toma del cuartel Moncada y posteriormente su propia defensa. Ese libro que hay que leer y hay que reflexionar eh, todos juntos porque nos da muchas lecciones sobre el pensamiento de Fidel, pero también su manera de afrontar una situación pues muy difícil para él y muy difícil para Cuba en ese momento. Yo creo que hay varios libros que los jóvenes y los adultos también, pero sobre todo los jóvenes
deberían de leer, deberían de reflexionar, analizar conjuntamente. Yo me recuerdo al maestro Lombardo cuando nos convocaba a los entonces jóvenes de esa época, e incluso que teníamos un himno de la juventud, que por ahí no sé si los jóvenes de ahora lo sepan, pero aguantaría que lo rescatáramos. Entonces, en ese sentido, para nosotros, cuando fuimos jóvenes, pues la Revolución Cubana fue justamente pues una enseñanza, fue la manera de conocerla, incluso de defenderla. No olvidemos que el movimiento 68 se inició justamente un 26 de julio y que los jóvenes teníamos pues esos ideales en mente, aunque diferentes por ser otros jóvenes. Todos los jóvenes pensamos de manera diferente, pero fue un referente muy grande la Revolución Cubana para nosotros. Entonces, justamente lo que decía el compañero, Fidel tuvo que afrontar mucha de la guerra de Estados Unidos. No solamente, bueno, pues lo de Bahía de Cochinos, todas las cosas sucias que Estados Unidos hizo, las guerras bacteriológicas para destruir su economía, toda una serie de situaciones difíciles que pasaron ellos, el pueblo cubano en general, y lo valientes que fueron para afrontarlas y lo que siguen siendo. Entonces, en ese sentido, bueno, tenemos que aprender a estar al lado en este momento, yo llamo, de Claudia Sheinbaum, independientemente de que estemos o no de acuerdo con todo su gobierno, con todo lo que implica gobernar, pero su postura valiente ante los embates del imperialismo en estos momentos, pues ha sido clara. Y pues yo llamaría que nos pusiéramos de acuerdo y que espontáneamente, sin que ella nos convocara, nos manifestáramos en las plazas, en nuestros lugares, como pudiéramos, nos organicemos y nos manifestemos en torno a ella y la defensa de nuestro territorio, porque las declaraciones de Trump están siendo muy fuertes, muy agresivas, y él nomás está buscando los pretextos para intervenir, los pretextos para quedarse con nuestros recursos naturales y no le importa pasar por quien sea, por encima de quien sea. Su apoyo a Netanyahu y el actuar de Netanyahu en la Franja de Gaza y en Palestina es una muestra de esos sinvergüenzas, de lo que son capaces de hacer esas personas sin escrúpulos, porque son sin escrúpulos. Entonces yo creo que es momento de que llenemos la prensa de desplegados, de que hagamos algo para apoyar y que se vea a nuestra presidenta en estos momentos. Pues nada más sería eso, compañeros. Muchas gracias, estimada Carmen Huerta. No sé si haya alguna compañera, algún compañero más que quiera comentar sobre la vida, el legado y el ejemplo que nos ha otorgado la vida de Fidel Castro y a quien conmemoramos hoy porque ya en 3 días se cumplen 99 años de su natalicio. No sé si quieran comentar, nuestro camarada Amezcua nos quiera comentar sobre Fidel y sus ideas y su impacto en América Latina, ¿no? Sería muy interesante conocerlo hoy día.
Su audio, camarada Mezco. Listo. Bueno, haré algún comentario. Fidel, en la etapa inicial de la Revolución Cubana, enarboló un programa inspirado en la Revolución Mexicana de 1910-1917 y de los gobiernos que pusieron en marcha vigorosamente ese programa, a partir del de Cárdenas, Lázaro Cárdenas sobre todo. El contenido de la historia me absolverá, su famoso discurso de autodefensa que nos mencionó la compañera Paola Virgen, es un contenido todavía no socialista, todavía no habla nada que se relacione con la desaparición de la propiedad privada de los medios de producción y el cambio, pero sí se pronuncia por la reforma agraria, programa que es fundamental, fue fundamental bandera de la Revolución Mexicana, y en general ha sido un problema que compartimos todos los pueblos de América Latina, con una herencia feudal latifundista hasta muy reciente época. Por lo tanto, era pues muy urgente realizar reformas agrarias que acabaran con el latifundio y crearan las condiciones para poder desarrollar la industrialización y por esa vía el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Hablaba de la reforma agraria, hablaba del régimen democrático, no feudal, no impositivo, no dictatorial. Hablaba de la independencia respecto a los Estados Unidos. Todo esto parte del programa de la Revolución Mexicana. A él le inspiró mucho la Revolución Mexicana y lo llenó de ideales, igual que a todos los movimientos progresistas revolucionarios de América Latina en aquellas décadas, eh, pero posteriormente con un pensamiento muy ágil y nunca dedicado o nunca influido por ninguna posición derrotista, por adversas que fueran las condiciones, ya en el ejercicio del poder, ya triunfante la revolución, vino la hostilidad desaforada por parte de Estados Unidos. Quería derrocar a la revolución antes de que fuera a arraigar. Eh, Empezó a golpear con extrema fiereza la revolución cubana, el gobierno estadounidense, cosa que no ha cesado hasta hoy. Y en aquel momento, cuando trata de asfixiar a la revolución cubana por todas las vías, entonces es cuando Fidel proclama el carácter socialista de la revolución cubana por primera vez, y esto en un proceso de acercamiento muy rápido, muy acelerado al régimen del campo socialista, que ya era muy vigoroso en el mundo. La Unión Soviética había desarrollado sus fuerzas productivas de manera sumamente acelerada, ya era la segunda potencia mundial, muy cercana al poderío de Estados Unidos. Ya estaban los países que construían el socialismo en Europa, las democracias populares. Ya había un sistema económico internacional en proceso bastante avanzado de desarrollo con, con la Unión Soviética, con la República Democrática Alemana, con Checoslovaquia, con Polonia, con Hungría, con Rumania.
con los países que construían el socialismo en Europa. eh, y entonces, dado que siendo Cuba un país pequeño territorialmente, que carece de muchísimos de los recursos naturales, minerales, de producción agrícola, por el tipo de suelo, por el tipo de clima, que no puede producir ahí directamente, depende mucho de su relación internacional, del intercambio con otros países para poder tener buenas condiciones de vida para su pueblo y condiciones para su propio desarrollo interno. Y dado que Estados Unidos tendía a asfixiar a la Revolución cubana, pues entonces decidió acercarse al campo socialista mundial, acercarse de manera muy firme, muy clara, y es cuando proclama el carácter socialista de la Revolución cubana, todavía no como un hecho que tuviera las condiciones previas desarrolladas, sino como una decisión política, una decisión popular, una decisión en defensa de su soberanía nacional y la autodeterminación del pueblo de Cuba, de rechazar de la intervención estadounidense, de poder independizarse de la hegemonía y la explotación estadounidense, afiliándose al campo socialista mundial. Eh, y a partir de ahí, pues empieza también a estudiar muy profundamente. Él ha dicho que él ya tenía algunas ideas socialistas en su etapa juvenil, pero también ha dicho que fue la Revolución Mexicana lo que lo inspiró y que fue Cárdenas su ejemplo a seguir como gobernante. Y también ha dicho que posteriormente, pues fue cuando maduró su pensamiento socialista, igual que la mayoría de dirigentes de la Revolución cubana, el propio Che, Camilo, eh, su hermano, el hermano de Fidel, que después también gobernó Cuba durante un periodo al enfermar y fallecer Fidel, Raúl, aquella pléyade de jóvenes, todos originalmente compartían el pensamiento nacionalista revolucionario surgido de la Revolución Mexicana, que es el que ahora enarbolan ya rebautizado como humanismo mexicano. eh, 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 el presidente López Obrador en su momento y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum. Es muy avanzado para nuestras condiciones de desarrollo, nuestro grado de desarrollo latinoamericano es de lo más avanzado que pueda haber. Claro, no llegan todavía al socialismo, quizá algún día esa misma corriente, algunos destacados pensadores de ella lleguen a abrazar el socialismo marxista-leninista, como lo hizo Fidel en su momento. Y bueno, pues también tiene mucha razón la compañera Carmen Huerta cuando llama a que en este momento hay que brindar todo el apoyo sin regateos al gobierno actual. Está gobernando de la mejor manera posible en esta etapa. Nuestras coincidencias ideológicas, políticas, programáticas, no son al 100%, porque entonces seríamos un solo partido, ella sería parte del Partido Popular Socialista de México, y no lo es, tienen su propio pensamiento, y nuestras discrepancias abarcan un porcentaje muy pequeño de puntos de vista distantes o distintos.
En algunas cosas coincidimos mucho en todo lo fundamental. De hecho, ella gobierna aplicando un alto porcentaje de lo que forma parte de nuestro propio programa, de nuestro programa histórico como partido, de nuestro programa actual. Bueno, recientemente se ha manifestado la diferencia de si se rompe o no relaciones con Israel. Nosotros proclamamos que sí es el momento de romper relaciones. Ella dice que no es partidaria, igual que no lo fue López Obrador, de romper relaciones ni de excluir a nadie de tribunas, porque, porque prefieren la posibilidad de que México sea mediador en los conflictos. La verdad es que desde nuestro punto de vista no hay ninguna posibilidad de mediar entre quien está masacrando a un pueblo. No hay una guerra contra un rival. Empezó como pretexto, el pretexto lo dio Hamas. Es una corriente muy sectaria y muy radicalizada, eh, con poco talento y mucho ímpetu, y que pues hizo una incursión violenta en zonas eh, de colonos israelíes, capturó a rehenes, asesinó personas, y eso fue el pretexto ideal para que Israel emprendiera esa terrible masacre que ha desarrollado de ahí en adelante. No hay ningún parangón, no se parece para nada, por condenable que haya sido esa incursión de Hamas, que lo es, en mi opinión, eh, sobre todo por su carácter provocador, pues no se compara para nada con la respuesta terrible, ya no contra combatientes ningunos, sino contra la población civil, contra ancianos, contra mujeres, contra niños, contra hombres que no tienen nada que ver con la incursión de Hamas, ni nada en lo absoluto, y a quienes está tratando de desaparecer por completo de la faz de la tierra. Y también ahí es muy importante señalar, no es Israel el problema fundamental. El problema fundamental es Estados Unidos. Sin Estados Unidos atrás, sin ese poderío económico y militar todavía de la primera potencia del mundo, todavía primera potencia económica, y con mucha ventaja primera potencia militar del mundo, eh, Israel no podría estar haciendo lo que está haciendo. Está cuantificada el apoyo militar, la cantidad de armamento que ha mandado Estados Unidos en estos últimos años, precisamente los de la masacre, es de una magnitud enorme. Es decir, son armas estadounidenses, es capital estadounidense, son recursos estadounidenses accionados por israelíes los que están asesinando, masacrando a ese pueblo. Como son armas estadounidenses, dinero estadounidense, recursos estadounidenses, los que están eh, manejados por Zelensky y por un grupo de origen nazifascista que tomó el poder apoyado por Occidente allá en Ucrania, los que están sosteniendo esa guerra contra Rusia, contra la Federación Rusa. Estados Unidos es el gran problema de nuestro tiempo. Todo lo que hagamos por restarle poder económico y político a Estados Unidos, por acelerar su declive, que ya va, por cierto, muy avanzado, pero todavía le queda suficiente fuerza para hacer toda esta clase de desmanes.
todo lo que podamos hacer vendrá a resolver de raíz todos estos problemas del mundo en nuestra época. No se puede modificar a la ONU. La ONU ya es incapaz de poder hacer algo para frenarlo y no podemos modificarla porque Estados Unidos tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad. Ninguna resolución en la ONU que tenga que ver con Cuba, así haya sido votada por el 98% de integrantes de Cuba, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en contra del bloqueo. También se ha manifestado una gran mayoría de países, de pueblos del mundo en contra de la masacre a Palestina, pero todo eso lo bloquea en el Consejo de Seguridad Estados Unidos. Y también bloquea cualquier posibilidad de reestructurar, de reformar profundamente la ONU, de modo que el gran problema es Estados Unidos. Tampoco se puede modificar o fortalecer la ONU mientras esté ahí Estados Unidos. Así es que todo se concentra en ese problema. Ese es el problema, el gran problema fundamental de nuestra época. Y contra ese problema debemos enfocar todas nuestras baterías, pues intergeneracionalmente, sobre todo los jóvenes que tienen mucho vigor y mucha imaginación y mucho ímpetu y mucho vigor. Alguna vez lo tuvimos los de mi generación. Nos queda el espíritu de lucha, nos queda pues una riqueza ideológica, una riqueza de experiencias, pero ya no tenemos mucho que dar en materia de energía, de fuerza, de dedicación, de perseverancia. Eh, ya nos falta fuerza física, nos falta salud, pero sí los jóvenes pues están llamados a tomar el relevo y hacerse cargo de esta lucha que es de todos los pueblos del mundo contra el imperialismo yanqui en este momento, en esta etapa, el imperialismo yanqui y de sus secuaces, las fuerzas de la OTAN, que son su brazo armado, el grupo de los 6, que es el conjunto de los 7, que es el conjunto de los países imperialistas del mundo. Ahora procuran generar mucha confusión ideológica, hablando de que Rusia también es imperialista, de que China también es imperialista, nada que ver. Rusia es un país capitalista, pero, pero no practica para nada las tendencias ni tendría manera de hacerlo, lo que hace Estados Unidos con su fuerza, y China mucho menos. China es un país pacifista dedicado a construir el socialismo en su país, gobernado por el Partido Comunista Chino y, y un país que está avanzando de manera extraordinaria en el desarrollo de sus fuerzas productivas. Ahora ellos ocupan ya el segundo lugar que alguna vez ocupó la Unión Soviética como potencia mundial y se sigue desarrollando muy rápidamente. Pues esto sería lo que yo agregaría a lo ya expresado aquí y, y bueno, pues alguien más si desea reflexionar o comentar o intercambiar, con mucho gusto lo hacemos. Estamos en espera de que pueda conectarse nuestra compañera Carmen Chinas, que también intervendría hoy. Muchas gracias, camarada Mezcua. Adelante, estimada Rebeca. Gracias. Bueno, compañeros, a mí sí me gustaría intercambiar un poco desde, ya que estamos hablando de los cubanos, de Cuba, es una experiencia muy personal en el trato con cubanos desde que estaba en Alemania Oriental. Y luego los que he encontrado aquí son gente diferente. Vayamos a la parte personal. Son de verdad diferentes. Que no tienen la formación política no alcanzaría a entender qué es lo que los hace diferentes.
Son muy inteligentes, dijimos que los mexicanos también lo somos, hay una parte que lo somos, pero hay algo, compañeros, que me gustaría acudir a su atención, se llama enajenación. Aquí, gracias al capitalismo, lo digo irónicamente, tenemos una gran cantidad de población totalmente hipnotizada en el qué dirán, en el estatus, en que van a Starbucks para que los vean, todo eso. El cubano no tiene eso y se nota en lo diáfano de su actitud. No he hecho un examen minucioso de las características psicológicas, pero sí les puedo decir que hay mucha autenticidad porque no estuvieron, dijéramos, embarrados de esa filosofía de consumo tan, tan superficial, ¿no? Ni hombres ni mujeres. Desde luego, cuando van los que se van a Florida es otra cosa. Estoy hablando del cubano que encuentras en Cuba o que se va al extranjero a ejercer un trabajo. Es esos rasgos también de personalidad, de formalidad, de, de que dicen sí cuando quieren decir sí y no al contrario, como mucha de nuestra población o en América Latina o en cualquier otra parte del mundo. Pero esa parte de la enajenación, que tienen muchísima menos medida ellos, se debe también al régimen y hay que agradecerlo. Su alta formación, desde luego, educativa, que ya se ha hablado mucho, pero ese aire cuando compartimos, cuando convivimos con cubanos, ese aire tan alegre, siempre tiene una dirección, siempre tiene una raíz, una formalidad. Muy difícilmente una cubana o un cubano te va a hablar de cuestiones tan triviales, tan frívolas. Y si lo hace, pues será pues, para engarzar con su interlocutor y un rato, porque ellos van por cuestiones como mucho más profundas, así no tengan un oficio político determinado. Es interesante, compañeros, de veras eso es lo que hace un régimen político como el cubano, que la gente tenga la mente mucho más limpia para cosas más trascendentes y que sí importan. Eso es todo lo que quería decir y gracias. Muchas gracias, Rebe. Adelante, estimado Arturo Mata. Bueno, un poquito intercambiando sobre ese punto. O sea, si bien es cierto, son gente amable, gente que viene, pues, porque tiene una actividad ya a desarrollar, no anda buscando un trabajo, pero ¿qué podemos decir de tanto cubano que cruza, que está en esta zona de la frontera y que cuando le preguntamos, que tampoco tengo 100 ni 200 gentes que les he preguntado, pero la gente que hemos platicado con ella no quiere que uno hable de, de por qué salió. O sea, no quiere intercambiar plática de por qué anda por acá. Y, y sí tiene mucho anhelo de, de brincarse, pues por la cuestión económica. Y cuando preguntamos por qué te saliste, pues viene al tema que ellos odian. O sea, esa es la palabra de ellos. Odian el sistema. No aceptan que les dio algo. Y en ese sentido, pues es consecuencia de, esa, de ese capitalismo que golpea a Cuba y que no le permite que el cubano tenga
mayores atractivos que disfrutar, porque de que los tienen, los tienen. Pero desde aquí, cuando uno, yo que en Mérida he estado ahora y que los amigos me decían, vámonos a Cuba, aquí agarramos una avioneta. ¿Y cuánto cuesta? No, dice, o sea, están, esa gente que se brinca de Mérida o de esa zona de la península a Cuba, tiene el objetivo de, de actuar como contrabandista, no como un mexicano que va a visitar, que va a conocer, que va a disfrutar de lo que tienen los cubanos, porque dicen ellos, con los que platiqué allí en la zona, que tienen tanta hambre que te piden en el hotel las migajas, lo cual pues no lo creo definitivamente, pero es ese golpeteo que, el, que, la, que la televisión, la prensa, la misma gente que va de visita a Cuba tiene ese concepto equivocado. O sea, cree que son iguales el sistema cubano que el sistema mexicano o que el sistema chino o que el sistema ruso. Y para ellos el americano es el bueno. Ese es mi comentario, pero sí comparto en que analicemos esas nuevas generaciones del pensamiento cubano, ¿verdad? Bueno, yo comentaría algo más en torno a lo que plantean la compañera Becky y el compañero Arturo Cuauhtémoc Mata. Eh, Desde el punto de vista de la teoría marxista, en el pensamiento original de los fundadores de esta ciencia, de esta filosofía científica, uno de los principios fundamentales desarrollado por Marx y Engels es el de que no solo el tránsito del socialismo, del capitalismo al socialismo, sino el tránsito de cada uno de los modos de producción a lo largo del devenir humano al siguiente, requiere que el anterior haya desarrollado al máximo las fuerzas productivas de la sociedad que caben dentro de ese tipo de relaciones de producción, dentro de ese modo de producción. Y desde ese punto de vista, pues Cuba es imposible que pudiera construir el socialismo. Era imposible en la época de Fidel, lo es imposible ahora, porque no tiene el grado de desarrollo que tienen los países capitalistas industrializados, nunca lo ha llegado a tener. No lo tenemos aún en México, a pesar de que nuestro desarrollo en materia de fuerzas productivas es muy por encima del que tienen nuestros hermanos cubanos. Entonces no estamos en condiciones de construir el socialismo desde el punto de vista de Marx, de Engels, pero más concretamente de Marx, que es el que desarrolló este principio, esta ley del desarrollo de la humanidad. No es posible avanzar hacia el siguiente modo de producción más avanzado si el anterior no desarrolló al máximo
las fuerzas productivas que caben dentro de él y ningún nuevo modo de producción más avanzado es posible construirlo sin que el anterior haya germinado dentro de él todas las condiciones materiales para que esto pudiera darse. Eso lo plantea Marx. Pero bueno, esa es la teoría. En la práctica, el asunto de estructura, que es eso, la base económica, el modo de producción, tiene una estructura económica y muchas superestructuras ideológica, política, cultural, educativa, etcétera. Se supone que lo fundamental es la base económica, que cambiando esta, las demás van cambiando poco a poco. Sin embargo, a veces se da al revés por excepción. Yo diría que en el caso de Cuba, Cuba desarrolló la parte ética, la parte educativa, la parte cultural, la parte democrática de una manera muy avanzada, en lo educativo, en lo cultural, en lo democrático, es socialista, es plenamente socialista, pero su economía no es socialista, es la de un país tercermundista, dependiente, capitalista, con un muy escaso desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué se dio este fenómeno histórico tan singular? Porque hace rato comenté que Fidel luchó cuando el asalto al cuartel Moncada y durante un tiempo ya en el poder luchó por desarrollar el programa de la Revolución Mexicana, que era y sigue siendo, repito también, lo que ahora llaman humanismo mexicano, así lo rebautizó Andrés Manuel López Obrador, pues es la ideología de la Revolución Mexicana. Él mismo cita a Cárdenas también entre sus ejemplos, el propio López Obrador y Claudia también. Entonces, la ideología de la Revolución Mexicana es la parte programática que hay que desarrollar en esta etapa de la vida de México, es la que tratan de desarrollar Petro en Colombia, la que trata de desarrollar Maduro en Venezuela, aunque también lo rebautizó, así como aquí le llaman humanismo mexicano, en Venezuela le llaman socialismo del siglo XXI, pero es la ideología de la Revolución Mexicana. Ese es el programa único que puede ser útil en esta etapa en América Latina. Evo le llamó filosofía del buen vivir o algo así. En fin, pero es la ideología de la Revolución Mexicana, el programa que consiste en independizarse del imperialismo, en hacer una profunda reforma agraria, en distribuir con equidad, en redistribuir con la mayor equidad posible lo producido por la colectividad en su conjunto, el desarrollar las fuerzas productivas por la vía de la industrialización propia, en las condiciones actuales que son muy adversas, muy difíciles para que esto se dé, y más difícil aquí en las cercanías del imperialismo norteamericano que trata de impedir que todo esto pueda caminar. En Cuba, pues la audacia consistió en acogerse tempranamente al campo socialista y como ya existía una poderosa Unión Soviética y esta ayudaba al desarrollo económico y material, lo ayudó con enorme cantidad de recursos. En el caso de China, en el caso de la RDA, en el caso de Checoslovaquia, en el caso de Hungría, de Polonia, de Rumania, pues también empezó a ayudar a Cuba a que desarrollara sus fuerzas productivas al máximo posible y
y esa etapa de la vida de los cubanos comunes y corrientes, pues era muy agradable, aunque un poco extraña porque pues recibían a veces cargamentos enormes de caviar. Nunca he estado en la dieta ni en la cultura de los cubanos comer caviar, pues se les hacía muy extraño eso, pero recibían ese tipo de ayuda. Las generaciones de aquella época lo comentan así chuscamente. Eh, eh, Mis consuegros les tocó vivir, yo tengo un yerno cubano, les tocó vivir esa época, por ejemplo, y pues así lo conversaban con pues mucha chispa, así como platican los cubanos. Eh, y bueno, pues al caerse la Unión Soviética, con la que tenían todo su intercambio con el campo socialista a través del CAME. El CAME era el sistema de intercambio entre todos los países socialistas, un sistema planificado colectivamente donde a cada quien le tocaba producir determinado tipo de producto. A Cuba le tocaba azúcar y cítricos y recibía maquinaria industrial, equipo industrial, para la electrificación, para el desarrollo de la producción agrícola, etcétera. Eh, al caerse eso, pues vino lo que Fidel llamó el periodo especial en tiempos de guerra. O sea, como si estuvieran en plena guerra, tuvieron que apretarse el cinturón dramáticamente y sobrevivir en condiciones muy adversas que se han prolongado desde entonces, desde los 90 para acá, con una etapa de relativo eh, resurgimiento, pero luego vinieron los apretones más firmes, más rudos por parte del imperialismo, hasta llegar a Trump, que ha sido el más asfixiante de todos los gobiernos estadounidenses con respecto a la isla. No solo le impide a la isla industrializarse, intercambiar, sino que castiga a otros países del mundo si intercambian con Cuba. Ninguna empresa de México, de Argentina o de Brasil o de ninguna parte del mundo que comercie con Cuba puede comerciar con Estados Unidos, ahí le cierran todas las puertas, puede recurrir al sistema financiero mundial dirigido por Estados Unidos para intercambiar sus monedas, sus divisas por dólares o viceversa. Todo eso se cierra y así han ido asfixiando, impidiendo el desarrollo económico de Cuba. Y eso hace que haya muchísimas carencias en lo material, en lo económico, en Cuba, que no han podido resolver, ni es probable que puedan resolver. No es un problema intrínseco, no es un problema que esté en manos de Cuba y con los recursos de Cuba resolver, sino que requiere del intercambio internacional. Si no, ahora México ya tiene un buen nivel de intercambio con Cuba. Otra vez México le vende petróleo a Cuba, desafiando al imperialismo que nos castigaría a Pemex, pero ya Pemex lo recuperamos como empresa nacional también, nacionalizada, y ya no nos hace mella el que trate de asfixiar a Pemex. Eh, Le vendemos productos químicos farmacéuticos que allá no pueden desarrollar a pesar de que su conocimiento en la materia es de los más avanzados del mundo. No tienen los insumos, les hacen falta los insumos. En la época de la pandemia les mandamos las vacunas, les mandamos los enseres para poder aplicar la vacuna, les mandamos aparatos respiratorios. Ellos produjeron vacuna autóctona antes que muchos países industrializados del mundo. Ellos tienen un gran desarrollo científico en varias ramas, entre ellas la biotecnología, la medicina, y tienen pues eso, un sistema que cojea mucho. De ahí, por una parte, con esa cultura
propia del socialismo, con esa convivencia propia del socialismo. Con eso no le debo nada a nadie porque yo produzco lo que me gano, eh, eh, y no estoy formado en un país donde importen las modas o el derrochar o el presumir o el usar ropa de marca o el ir a X tiendas famosas de lo que nos habla Becky, con esa cultura socialista en un país sin los medios. La falta de medios pues hace que haya una fuerte migración económica. La tenemos todavía de México a pesar de nuestro desarrollo económico, que ya es muy importante. La tienen en gran escala los hondureños, los mismos brasileños, pero más los de Centroamérica, los hondureños, los salvadoreños, los nicaragüenses, en toda Centroamérica, tercer mundo. Hay una gran migración hacia el norte en busca de mejores condiciones de vida. Ahora mucha de la que viene del más al sur se queda en México, ya ve el sueño mexicano. Nuestro grado actual de desarrollo de nuestras fuerzas productivas ya lo ven como muy altamente satisfactorio para sus aspiraciones. Muchos están quedando aquí, otros siguen prefiriendo irse a Estados Unidos. Allá todavía el desarrollo de las fuerzas productivas está muy por encima del nuestro. eh, y así se va dando el problema de la evolución y la revolución de los modos de producción imperantes en el mundo, que en esencia es el capitalismo en su fase imperialista ya en crisis muy avanzada, en proceso de descomposición, de pudrición, de desaparición muy próxima. La lucha por liberarnos del imperialismo y desarrollar nuestras fuerzas productivas, todos los demás pueblos del mundo, algunos en la etapa de construir el socialismo, China, el que mejor perspectiva tiene, Cuba, muy difícil en tanto no logremos todos liberarnos del imperialismo, que ellos puedan desarrollar sus fuerzas productivas, Vietnam, a semejanza de Cuba, el mismo problema, su desarrollo todavía es precario y si no logramos deshacernos del imperialismo no va a poder desarrollar lo suficiente para construir un socialismo pleno. Eh, eh, Ese es el gran problema que tenemos todos los pueblos del mundo en esta etapa. Pues ese sería mi comentario de por qué hay muchísima migración cubana en busca de resolver el problema económico para una sobrevivencia plena eh, en esta etapa, eh, y por qué a la vez pues es un pueblo con esa psicología tan desarrollada en un ambiente propiamente socialista, aunque no tiene la base económica del socialismo. Muchas gracias, camarada Mezcua. Carmen, adelante. Carmen Huerta. Bueno, este va a ser un comentario muy, muy personal, de acuerdo a mis vivencias personales. Yo conocí Cuba en los 80s, en 1980. En esa época estaba la Unión Soviética. Fui como turista. Regresé maravillada, fueron 8 días muy bonitos, pero fui como turista. Entonces, no te podías dar cuenta realmente de la realidad que estaba viviendo el pueblo cubano, pero sí podías ver una serie de cosas. Por ejemplo, los niños te pedían dulces, te pedían chicles, este, pero nunca te pedían dinero. Nunca te pedían nada más porque decían, nosotros tenemos, a nosotros nos dan. Tenemos al alcance la educación,
se mostraban tan contentos de enseñarte su pañuelo de pioneritos y te decían, yo soy pionerita. Y defendían a Fidel, al Che, a Camilo, o sea, no eran niños seleccionados, lo sentías, porque los niños siempre son espontáneos. Y entonces cuando tú le decías, ¿por qué no tienes caramelos? Es que, pues tú sabes que estamos en un bloqueo. Y te daban unas clases que uno se quedaba admirada. Pero después ibas al Copelia y tú veías que los niños iban primero a adquirir sus helados. Y pagaban por sus helados porque nunca les dieron los helados gratis. Pero tú veías la cara de los niños con esa alegría de comerse 3 bolas de helado y nosotros teníamos que hacer fila para comprar nuestros helados, aunque fuéramos turistas y fuéramos a dejar supuestamente divisas. Eso a mí me conmovió mucho. La niñez primero. Entonces, eso a mí me dejó, pero muy contenta. Al siguiente año, como en el 81, sí, del 82, regresé y recorrí toda la isla, también en un viaje de turista. Pero en esa época tuve más oportunidad porque mi hermana, que fue bióloga y que iba a muchos congresos allá en La Habana, sobre botánica y sobre maderas, me pasó unos contactos. Entonces pude ir a la casa de esos contactos. Y con qué alegría te enseñaban sus casas. Eran gente joven, los papás platicabas con ellos, nunca restringieron, como se decía, la entrada a las casas de los cubanos, porque eso era una de las cosas que te decían, que te fichaban y que entonces no sé qué. Incluso uno de ellos era miembro de un CDR, de un Comité de Defensa Revolucionario. Me tocó ver cómo les repartían las despensas que les repartían, que les alcanzaban perfectamente para la semana, eran semanales y eran aparte de su sueldo, o sea, no eran parte de, sino aparte de. Y ellos no tenían que hacer ni filas ni nada, estaban dedicados a su trabajo, a su estudio, a su todo. Pero pues después vino el declive de la Unión Soviética y me tocó también estar en el periodo especial. Yo me casé con un cubano, era una persona que estuvo en el ejército cubano. Tuvimos muchas restricciones porque, pues, no fijarse en un agente del ejército cubano, pues, chin, cometí un pecado. Pero bueno, finalmente nos casamos, él se vino a México. Él no tenía muchas convicciones de muchas cosas, terminó haciendo cosas que no debía, pero bueno, eso ya es algo muy personal que no voy a contar. Pero tuve la oportunidad de tener compañeros que vinieron a trabajar al instituto. Algunos se fueron. Uno de ellos, que quiero mucho, se fue. Vivió en mi casa a pesar de ser contrarrevolucionario, porque me lo dijo. O sea, son gente honesta, por lo menos los que yo traté. Era un muchacho trabajador, finalmente está en Estados Unidos, pero siempre platicamos y me decía, a mí no me cantes la internacional, vamos a platicar. Y platicábamos. Él no estaba propiamente en contra del régimen, pero sí en contra de las carencias que había, porque se habían acentuado. Y pero fue una persona con muchos valores, es una persona que yo espero que siga teniendo los valores, no nada más inculcados por su familia, sino por la revolución. Y eso es lo importante, que la revolución les inculcó valores muy importantes, una persona muy responsable en su trabajo. Y yo lo estimé mucho y donde quiera que esté, le deseo que esté bien.
Y también conocí otros cubanos que se regresaron a Cuba, vinieron, estuvieron el tiempo, unos eran del Partido Comunista, y decían, es que nosotros somos críticos del sistema, pero estamos ahí, y ahí nos vamos a quedar, construyendo y haciendo lo que creemos y haciendo las críticas que consideramos necesarios y seguir en el partido. Entonces, ese tipo de cosas, yo ya tiene mucho tiempo que no regreso a Cuba, pienso que ya no voy a regresar. Sería bueno que los jóvenes fueran y que cuestionaran, no al régimen, sino a las personas que viven ahí. ¿Por qué te quedas? ¿Por qué no te vas? Y que analicen sus respuestas. Es muy interesante conocer por qué no se van, por qué se quedan y cómo luchan día a día. Eso sigue todavía el intercambio con el instituto y he tenido la oportunidad. Me van a saludar y me llevan saludos de mis amigos que todavía siguen en Cuba. Y, ay, qué bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar? Tanto tiempo. Este, y tenemos muy buena referencia de las personas que vienen en intercambio, porque aprovechan el tiempo como si no tuvieran, o sea, las 24 horas que quisieran estar en el instituto trabajando, las aprovechan al máximo, porque aquí tienen muchas facilidades que no tienen en su país. Entonces, para sacar los papers, para investigar tal cosa, para esto, para lo otro, para más allá, ahí pasan eternas horas y se van y uno se queda satisfecho. México sigue teniendo y el instituto con la universidad y son gente que de veras nos ha dejado mucho, muchas cosas bonitas. Entonces, bueno, están algunos a disgusto con algunas cosas, pero pongámonos en sus zapatos. No tenemos papel de baño y tenemos que hacer desde las 5 de la mañana cola para que nos den un paquete. Aparte de nuestro trabajo y aparte de una serie de cosas, eso es lo cotidiano y lo cotidiano es muy duro, muy, muy duro. Entonces, pongámonos en sus zapatos y bueno, la vacuna Abdala es la única que hasta ahorita, junto con la Sputnik, no se sabe que tenga efectos secundarios como las tuvieron las otras vacunas. Es la que están poniendo en el Seguro Social, ni siquiera la Patria. Entonces, pues nada más un piquetito, un leve dolor de brazo y uno está tan tranquilo como si no le hubieran puesto nada. O sea, es algo muy bueno, su ciencia, y eso hay que reconocérselos. Digo, a lo mejor no regreso, a lo mejor sí, quién sabe. Pero sí sería bueno que los jóvenes fueran y preguntaran. Dense una escapadita, nada más. Muchas gracias, estimada Carmen, por esa gran sugerencia. Yo creo que sería muy bueno tener esa experiencia, sobre todo en la juventud. Y pues bueno, hablar de Cuba también es hablar del bloqueo económico, ¿no? De que tanto daño le hace actualmente a la economía. Sin ese bloqueo, creo firmemente de que Cuba tendría un desarrollo muy avanzado. Lo vemos ahora se comentaba, en las cuestiones culturales, en las cuestiones médicas, en las cuestiones de seguridad social. Sin embargo, pues bueno, el objetivo principal del imperialismo norteamericano y europeo, pues prácticamente es minar, ¿no? Esa base económica para que no se siga desarrollando Cuba y no transite hacia el socialismo, como podemos ver en el ejemplo que nos dan ahora, de que se ha avanzado, sin embargo, pues es esta cuestión eh, económica la que impide seguir desarrollando sus fuerzas productivas, ¿no? Si, no sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Yo Si no, comentaría, por sí, último, que camarada.
comentaría por último que pues esto fue diseñado hace mucho tiempo, justamente el bloqueo, con la idea de que así derrocarían rápidamente a la Revolución Cubana. Harían sufrir tanto al pueblo que el pueblo se alzaría contra su gobierno y tumbaría, derrocaría a la revolución. Y miren ustedes qué extraordinaria capacidad de resistencia de este pueblo, que ha resistido el peor bloqueo económico de toda la historia de la humanidad y el más largo. Jamás se ha visto en ninguna etapa de las luchas de los pueblos del mundo algo semejante, que tanto por el grado de rudeza con que ha procedido el país bloqueador, como por el grado de resistencia que ha desarrollado el país bloqueado, su pueblo. Es ejemplar, es extraordinario. Sí les produce pues muchos problemas de carencias, también algunos problemas de sufrimiento ético, personal, eh, porque pues ese tema que tocaba la compañera Carmen Huerta de, de los que se van y los que se quedan, pues es parte de la discusión y del pensamiento, de la mentalidad cotidiana. Los que se van, pues se van porque la necesidad es mucha, pero les acompaña un problema de conciencia de por qué no se quedaron cuando en sus familias, todo el mundo, todas las familias cubanas tienen gente fuera y gente dentro. Sus familias, una gran parte, a veces la mayoría, siguen dentro, siguen resistiendo, siguen construyendo, siguen luchando. Y entonces ellos tratan de ayudar económicamente lo mejor que pueden, así como lo hacen los nuestros que van a Estados Unidos mandando remesas, pero ahora les prohíben, les cierran todos los mecanismos para que lleguen las remesas para sus familias, para ayudarlos. Entonces les produce mucho sufrimiento psicológico, personal, sentido de culpa. Me fui, pues ya no resistía más, pero y los que se quedaron, pues también tienen mucho orgullo de seguir dentro, de seguir aguantando, de seguir resistiendo, de seguir construyendo, pero pues también tienen el problema de querer y recibir y sentir un entrañable cariño por sus familiares que andan fuera. Es parte del gran problema creado por el imperialismo. Todo lo crea el imperialismo. Ahora, a nosotros nos plantea a veces un problema de debate. A nosotros, los partidarios de la Revolución Cubana, los socialistas, los partidarios del socialismo, a veces nos dicen, pues mira, ¿por qué defender al socialismo y no al capitalismo? Y quieren comparar el grado de bienestar con que viven los pudientes o de la clase media para arriba de Estados Unidos con las condiciones en que vive Cuba. Mira, lo que es el capitalismo, con auto, con casa, con vacaciones pagadas y posibilidad de viajar por el mundo en avión, hospedarse en hoteles costosos, y mira cómo se vive en Cuba. Pues nada más que eso no es socialismo, solo es socialismo ético, no es socialismo, el socialismo real, el socialismo que sigue al modo capitalista de producción, es un modo extraordinariamente desarrollado de las fuerzas productivas. China va para allá, la Unión Soviética iba para allá, no llegó a consumarlo plenamente tampoco hasta el momento de su desaparición.
no hubiera desaparecido si ya hubiera tenido suficientemente desarrolladas sus propias fuerzas productivas. Algún día lo comentaremos a fondo de por qué no llegó a desarrollarlas. En esta escuela de cuadros lo comentaremos en su plenitud total, y por qué cayó. No es tan simple como lo tumbaron, pues sí, sí, no podemos esperar que nos traten con caricias o con rosas los imperialistas. Tratan de tumbar no solo a los que ya están construyendo el socialismo, sino a los que intentan apenas liberarse del imperialismo, como a Claudia, como a Evo, como a Lula, con todas sus fuerzas tratan de tumbarlos. Entonces, no es porque lo tumbaron, es porque no pudieron resistir para no ser tumbados. ¿Por qué, por qué en esa lucha de clases resultaron derrotados y no vencedores? Eso lo tendremos que examinar en esta escuela de cuadros en alguna fecha no distante. Y por ahora, pues la respuesta a ese planteamiento que nos suelen hacer de comparar cómo viven los países capitalistas desarrollados y cómo vive Cuba, que se proclama socialista, nos dicen pues es superior el capitalismo al socialismo, pero es muy engañoso el argumento porque compara un proceso que no está desarrollado con uno que no solo desarrolló al máximo, sino que ahora ya empieza a declinar, que pronto desaparecerá de la faz de la tierra. Bien, pues eso sería, no, parece que no se ha conectado nuestra compañera Carmen Chinas, algún problema habrá tenido y lamentablemente la compañera Marta Elvia, quien tenía la tarea de la ponencia por parte de nuestro partido, pues ah, la hospitalizaron hace rato, ella padece un problema serio de salud que a veces se ha agudizado y hace ratito la hospitalizaron, pues pidió que la disculpáramos todos por no poder cumplir con el compromiso que había adquirido con anticipación y desde luego que pues sin duda merece no solo la disculpa, sino nuestros mejores deseos para su pronta recuperación y cabal recuperación. Y creo que con esto estaríamos cerrando nuestra jornada de hoy, un poco accidentada por los problemas imponderables. Y para la próxima jornada, pues este es un mes muy rico en efemérides. Otra muy importante es que el mismo 5 de agosto eh, eh, se cumplieron 130 años de la desaparición física de uno de los dos genios fundadores de esta filosofía científica, el marxismo, Federico Engels. Y entonces, con ese motivo, pues examinará sus enormes aportes. Él trabajó con Marx al parejo. Muchas de las obras son conjuntas de ambos autores y es imposible distinguir qué parte aportó Marx y qué parte aportó Engels. Hubo aparte escritos de solo Marx o de solo Engels, pero el conjunto del marxismo, aunque se llama solo marxismo, porque Engels prefirió que fuera así, él fue el que impulsó el nombre de marxismo, él sobrevivió varios años a Marx, pero pues es un genio, un gigante del pensamiento y de la lucha revolucionaria de los pueblos del mundo, igual que lo fue Marx. Entonces dedicaremos a examinar la vida y la obra de
de Engels en la próxima jornada de la Escuela de Cuadros, el domingo próximo. Será interesante, es parte importante de lo que podemos aprender todos los partidarios de esta ideología, de esta ciencia, del desarrollo de la humanidad. Pues eso es todo entonces por hoy. Muchas gracias, camarada Amezcua, muchas gracias, Paola Virgen, y pues estamos convocados el próximo domingo a las 10 de la mañana para hablar sobre la vida, obra de Federico Engels. Y pues muchas gracias a todos que nos ven por Facebook en vivo y también quienes eh, nos ven de manera asincrónica por medio de YouTube, ¿no? En nuestro Muy canal buena intervención de de la YouTube. compañera Paola, felicidades y muchas gracias por sus colaboraciones a la compañera Huerta, a la compañera Becky, al compañero Arturo Mata, a los compañeros que aportaron sus comentarios. Y, muy interesantes, todos nos ayudan a un intercambio que siempre es muy útil y muy de aprendizaje recíproco. Un abrazo a todos. Buenas Buenas tardes. Hasta tardes, luego. hasta luego, buenos días todavía. Hasta luego, camaradas. Feliz Luego, domingo. camaradas. Hasta luego. Hasta luego a todos, a todas, hasta luego.